transporte de la ciudad de Resistencia, que está en línea. Luis, buen día, ¿cómo te va? Roberto Espinosa te saluda. Hola, buen día Roberto, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo? Bien, muy bien, Luis. Vos sabés que estábamos muy expectantes al respecto de qué iba a pasar, ¿no?, con el tema del servicio de transporte urbano de colectivos, porque el panorama el miércoles, el jueves, era que la posibilidad de que no haya servicio de transporte urbano de colectivos en la jornada de ayer, viernes 1 de julio, era alta, pero finalmente se resolvió, uno podría decir, Luis, como un parche, ¿no? Una solución provisoria, transitoria. ¿Esto es así, Luis? ¿Y qué debería pasar para que se resuelva bien desde la base, bien del concepto total, integral, la problemática del servicio de transporte urbano de la ciudad? Bueno, la primera cuestión que nosotros entendemos como solución tiene que ver con un llamado a licitación del sistema de transporte que ha quedado obsoleto tras 30 años de tener parches o bien haber tenido procesos licitatorios que derivaban en las mismas concesionarias con los mismos problemas, sin posibilidad de inversión, etcétera, con varias situaciones complementarias ahí en ese orden, porque las políticas siguen siendo las mismas, políticas centralistas desde el fusilamiento de Dorrego para acá, sigue siendo lo mismo, se siguen concentrando subsidios, esto no es cosa de un gobierno o dos, sino prácticamente de algo que tenemos que corregir en nuestra historia. Más allá de eso, nosotros entendemos que es necesario un pliego de licitación, un sistema de licitación nuevo que se tiene que concretar sin la intromisión de la justicia, en el sentido de interrumpir estos procesos o perjudicarlos, porque no podemos seguir con estas condiciones, ¿sí? Las reglas del juego han quedado obsoletas y están mal, ¿sí? Las reglas del juego, me refiero a las condiciones de contratación del servicio. Eso entendemos que es la primera cuestión de la solución. Después hace falta soluciones, pedazos de solución integral que tienen que ver con el sistema de redistribución de subsidios, con un criterio mucho más federal, que tiene que ver con el tema del aporte que puedan hacer en términos de razonabilidad los sindicatos vinculados al área, porque hoy los sindicatos entienden que el servicio de transporte gira en torno al sueldo del trabajador, y esto no es así. Eso es una barbaridad que además quita toda posibilidad de inversión al sistema, porque en definitiva plata que entra, plata que se va al sueldo. Entonces, bueno, pasa eso, son muchos problemas al mismo tiempo que estamos tratando de solucionar. Desgraciadamente, como te decía recién, la justicia entiende que ha habido algunos errores, puso un impasse, no cayó la licitación, sino que simplemente hay un paréntesis en ese proceso que debe corregirse, que seguramente lo harán los concejales, porque son ellos los actores, las contrapartes en esta situación judicial son el Consejo Municipal y, por otro lado, las empresas. Luis, vos sabés que cuando... No hay mucho que yo te pueda informar. Ajá. Porque como no soy contraparte no estoy notificado, pero conozco muy así por arriba la situación. Claro, Luis, vos sabés que cuando uno que es usuario del servicio urbano de transporte colectivos observa la calidad, la prestación del servicio, vos sabrás mejor que nadie que no es el mejor, al contrario, es bastante deficiente. La frecuencia del horario pico, sobre todo, no es la que corresponde. La calidad de los coches de las empresas que prestan el servicio para nada está cerca de ser la mejor. ¿Qué debería suceder con todo esto? No se puede hacer mucho más hincapié. La sensación es que las empresas no invierten demasiado tampoco.
Exacto, y eso tiene que ver por ahí, tal vez por las dudas que se hacen al sector empresarial acostumbrado a estos procesos de crisis, pero también tiene que ver con esto que te decía, de las políticas salariales y las políticas energéticas que se regulan desde Buenos Aires para todo el país, mirando solamente la capital federal. Y esto... Ahora, eso fue siempre así, como te decía recién, en toda la historia, y es algo que en algún momento tenemos que corregir. Esto no es algo que solamente lo diga yo, lo están diciendo inclusive los gobernadores más tarde que temprano, pero lo están diciendo. Y en buena hora que se lo haga, y esperemos le pongan más énfasis, porque realmente está llegando una situación en términos de transporte público de pasajeros donde todo el país está en crisis. No obstante ello, esto que decís de que la calidad de servicio es mala, te lo certifico, y te lo certifico no solamente con las actuaciones como es el secretario, sino ayer, como esto pasó ayer a la tarde, que te voy a contar, iba por 25 de mayo un colectivo, no importa de qué línea, porque estas situaciones se dan por montones en distintas líneas, crucé un semáforo en rojo adelante mío, o sea, en realidad él venía atrás mío, yo lo veía que venía zigzagueando atrás mío con el espejo retrovisor. Dejó todos los pasajeros en la parada en la intersección de 25 de mayo y Candalle para cruzar el semáforo en rojo. Él cruza detrás mío, yo cruzo y se pone en rojo, y cruza él atrás mío unos 10 metros más o menos. Y venía, tocaba bocina, cuando se me pone a la par, me putea y me cierra. Lo alcancé en Remedios de Calá, 25 de mayo, le pregunté qué le pasaba, porque venía tan apurado y que dejó atrás todos los pasajeros en una parada, me volvió a putear. Entonces le digo, bueno, yo voy para la cabecera y hablamos ahí. Se ve que pensó que yo no se le iba a cumplir. Me volví, busqué el inspector que tenía en 25 de mayo y Cangallo, en la parada de taxi que está ahí, lo levanté y fuimos hasta la cabecera. Esa es la situación con el transporte público. Cuando pasan a los tumbos, que cruzan en rojo, que dejan los pasajeros en la parada, cuando no pasa eso, pasa la otra, un colectivo cada 45 minutos, como también hemos detectado ayer. Una de las empresas tenía 8 colectivos en condiciones de prestar servicios para cumplir con 6 ramales, muchos colectivos sin elementos de seguridad. Cuando en 10 días se prendieron fuego 2 colectivos, detectamos un colectivo con pérdida de combustible circulando. Entonces, esa es la situación. Y ahí uno se pregunta, nosotros habíamos hecho la requisitoria de continuidad de servicio, no prórroga, requisitoria de continuidad de servicio por 3 meses, que es lo que habilita la ordenanza, y ellos decidieron ir a un juzgado para obtener lo que ya tenían, porque ya se lo habíamos pedido. Con lo cual es mucho más que un absurdo, ir a un juzgado para obtener algo que te están pidiendo que lo hagas. Ahora, esto significa, Luis, que en el caso de que si ellos no hubieran ido a la justicia, esta prórroga provisional por 3 meses ya se hubiera dado a pedido de ustedes. Sí, pero es que se hubiera dado. Lo que pasa es que el tema no era la continuidad de servicio. El tema era tumbar el pliego. El tema, claramente les molesta el pliego. Ellos hacen observaciones sobre el pliego, se dejó trascender en algunos medios, me lo anunciaban, que se dejó trascender que ellos iban a hacer caso a nuestro pedido, a nuestra requisitoria de continuidad, iban a hacer caso solo si se daban 3 condiciones: aumento de tarifa, sentarnos a negociar cambios en el pliego de licitación y prórroga por 18 meses, no por 3. Es decir, un mes después que se termine esta gestión. Que ese era el menor de las cuestiones. Entonces, no podemos de ninguna manera acceder a pedidos como eso, porque si llamamos a licitación no es para que todo quede igual, sino para que justamente las cosas cambien. Claro. El tema es... había otras cosas. Fíjate que pasó el tema del amparo y terminaron los paros de los kioscos con la SUBE, terminaron los paros ahí ya no se quejan más del tema del combustible, ahí terminó todo.
Y lo más llamativo de todo es la acción del sindicato de la UTA que, no sé, la verdad, una locura total, salía en favor de la empresa, ¿no? O sea, Cuando usted el está pliego, diciendo básicamente, Luis, que la UTA, a través de los dichos, de un audio que se difundió de Raúl Abrán, titular de la UTA Chaco, fue funcional a los intereses de los empresarios. sí, lo que tendría que narrar de reuniones con sindicalistas de turno, manga de corruptos que viven a costa de los trabajadores, decía la carta de Renefa Valores. Yo no puedo decir eso Ajá. porque tengo una función que me excede, pero simplemente lo que voy a decir es que no es menos que sospechoso la acción de estas personas que arman audios de WhatsApp, invaden las redes para generar pánico, le dicen a los trabajadores que no van a tener continuidad, cuando adelante mío se les ha transmitido claramente que los pliegos de licitación, es decir, la entrada en vigencia de los nuevos contratos establecen que deben dar continuidad laboral a los trabajadores. Se lo invitó a participar de la comisión y él accedió hace más o menos 10, 15 días atrás. Yo estuve en esa reunión, el intendente lo ha invitado, inclusive los concejales lo han invitado, entonces es totalmente insensato generar una ola de pánico y de cuasi terrorismo virtual en redes, en medios, con inventos, con rumores y demás, cuando nosotros no tenemos otra voluntad que el servicio funcione. Ahora, el servicio no puede estar sujeto ni al sueldo del chofer, ni tampoco a la ganancia de los empresarios. La prioridad 1A del servicio son los usuarios, y eso es lo que se tiene que entender y es lo que no se está entendiendo, o lo que no se quiere entender. Y lo van a tener que entender porque el intendente tiene la firme decisión de continuar con el proceso licitatorio. Y van a recurrir a la justicia provincial y nacional si hace falta para terminar todos estos procesos y estas cuestiones. Inclusive hay otras medidas más que van a ir por otro lado también con respecto a la acción de los jueces que irresponsablemente interrumpen este proceso. Claro. Ahora, Luis, ¿consideras que este fallo que hizo la jueza Silvia Varas y que dio curso al pedido de amparo del sector empresarial de la CETACH fue casi a pedido empresarial, fue una especie de medida autosatisfactoria para el sector empresarial? Y sin ninguna duda, Luis, porque estando en un proceso sin perjuicio de la mayor cantidad o menor cantidad de errores de forma que pudiera haber, que uno no los niega y seguramente habrá que mejorarlos si es que existen. Yo no conozco cuáles son las observaciones porque como te decía no soy contraparte, pero ninguna duda les cae la pelota en el área a los peticionantes, en este caso a la CETAC. Entonces es irresponsable porque además después según pude leer en medios el fallo insta a la municipalidad a proteger a los usuarios, los condena a tener el mismo servicio de transporte que tienen. Yo los invitaría a los jueces que firmaron ese fallo a viajar en colectivo ahora. Claro, evidentemente, Ya, Luis, no lo hacen, ¿no? Cuando ellos quieran, cuando ellos que quieran, vamos y nos subimos en colectivo. Es más, eligen ellos. Vamos y hacemos las manos. Y entonces después que fallen como, que sigan fallando como fallan. Realmente, inclusive como les decía a algunos medios, me preguntaban por el paro de kiosqueros. Digo, yo vengo de familia de comerciantes y los comerciantes saben que hay productos que se venden para generar utilidades buenas y hay productos que son atractores de clientes para vender esos otros productos que generan buenas utilidades. El cigarrillo le deja moneda, pero lo venden. Bueno,
Con la SUBE pretendían hacerse millonarios, cuando saben perfectamente bien que la tarjeta SUBE obedece a un servicio público. No obstante ello, lo que yo le decía es, no te da problema si no te cargan en el kiosco, denunciarlos en SUBE, pero además, por otra parte, entonces le revocan el permiso y además, por otra parte, podés cargar por home banking, por Mercado Pago, podés cargar en el cajero automático sin necesidad de andar con plata en la mano. Tenés alternativa. Lo que pasa es que lo que se estaba buscando era lo que sea la gente. Claro. Luis, más que clara tu postura, tu posición. Estaremos en contacto para seguir de cerca cómo sigue esta situación respecto del tema del servicio de transporte urbano de colectivos en la ciudad de Resistencia. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Un abrazo para usted.